Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos en el punto de mira a uno de esos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, un actor que ha conseguido incendiar las pantallas y los corazones, y cuya vida sentimental es un constante foco de atención y especulación. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Ese fenómeno turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, un físico que desafía la gravedad. La pregunta que todos nos hacemos, la que revolotea en la mente de miles de fans y curiosos por igual, es, ¿con quién está realmente Can Yaman? Es la etérea Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa Erkenci Kuş, la que sigue ocupando sus pensamientos, esa chispa que tantas ilusiones desató. ¿O ha sido conquistado por el deslumbrante encanto de Diletta Leotta, la carismática presentadora italiana que ha monopolizado los titulares y las miradas? Hoy nos adentraremos en las profundidades de este enigma, intentando arrojar luz sobre la verdad, o al menos sobre lo que las últimas pistas, los susurros de los medios y las sutiles señales nos han permitido discernir. Así que si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y sobre todo, activen esa campanita tan importante para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas. Prepárense porque la investigación comienza ahora. Para aquellos que quizás vivan bajo una roca o estén inmersos en otras galaxias, Can Yaman es ese actor turco que con una velocidad vertiginosa ha logrado trascender las fronteras de su país natal. Su impacto no se limita a las pantallas, ha sabido cultivar una legión de seguidores que lo idolatran por su carisma arrollador, su versatilidad actoral y, seamos honestos, por un físico que es digno de las estatuas de la antigua Grecia. Lo hemos admirado en producciones que han marcado pauta, como la icónica Erkenci Kuş y la romántica Dolunay. Cada una de sus intervenciones públicas es un evento, generando un auténtico torbellino de expectación. Y cuando el foco se dirige a su vida personal, ese torbellino se convierte en un huracán imparable. Durante un periodo considerable su nombre estuvo intrínsecamente entrelazado con el de Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenci Kuş. Esa química en pantalla. Era algo que se palpaba en el aire, tan palpable que era imposible ignorarla, una de esas conexiones que alimentan la fantasía de millones de espectadores. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles pero elocuentes, la complicidad evidente, todo parecía apuntar a que algo mucho más profundo que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y cómo no pensar eso si juntos formaban la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno, sacado directamente de nuestras pantallas. Los medios de comunicación turcos, verdaderos detectives de las celebridades, y por supuesto, los incondicionales seguidores de la serie, se entregaron de lleno a la especulación sobre su relación. Las avispas de la prensa no tardaron en captarles juntos fuera de los sets de rodaje, compartiendo momentos que servían de combustible para alimentar aún más los rumores. Hubo apariciones públicas que parecían salidas de un guión, viajes que levantaron sospechas, y lo más importante, un silencio oficial que de manera paradójica comunicaba más que cualquier declaración explícita. La esperanza de ver a Can y Demet convertidos en una pareja en la vida real se transformó en un deseo colectivo, casi un clamor para miles de personas. Imaginen el impacto. Dos jóvenes estrellas radiantes de belleza y talento, unidas no solo por el éxito profesional que les sonreía, sino también por un amor que parecía estar echando raíces profundas. Sin embargo, el mundo del espectáculo, con su particular idiosincrasia, a menudo nos enseña que las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la superficie. Con el paso del tiempo, los ecos de una posible relación entre Can y Demet comenzaron a desvanecerse, o al menos, a ser eclipsados, fagocitados por la irrupción de una nueva y deslumbrante figura que irrumpió con fuerza en el panorama sentimental de Can Yaman, Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana. Otra mujer de impacto cuyo nombre evoca instantáneamente belleza, carisma y un incuestionable profesionalismo en el exigente mundo del deporte en Italia. Su aparición en la órbita de Can fue como un vendaval, una ráfaga de novedades que cambió drásticamente el guión de los rumores. De repente el foco mediático se trasladó de Turquía a Italia, y las redes sociales se vieron inundadas por un aluvión de imágenes de Can y Diletta compartiendo instantes. Y no se trataba de simples retratos, hablamos de instantáneas que los mostraban juntos en Italia, disfrutando de momentos de ocio, en citas que resonaban a romance, y la prensa italiana, siempre ansiosa por desenterrar las exclusivas de sus celebridades más preciadas, se deleitó con cada detalle revelador.
Las escapadas a la costa mediterránea, las cenas en restaurantes de alta alcurnia, los gestos de cariño captados furtivamente, las sonrisas cómplices que compartían sus amigos en sus perfiles, todo ello apuntaba inequívocamente a que la relación era seria, profunda y estaba en su máximo apogeo. Can Yaman, que ya gozaba de una popularidad considerable en Italia gracias a sus aclamadas telenovelas, se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de la crónica rosa italiana. Y por supuesto, la inevitable comparación con Demet Özdemir volvió a surgir con fuerza. Los fans se dividieron en dos bandos. Unos con nostalgia lamentaban el aparente fin de la era Can y Demet, mientras que otros, con entusiasmo, daban la bienvenida a esta nueva etapa, fascinados por la aparente química entre Can y Diletta. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la pregunta que todos nos estamos haciendo, la que impulsa nuestra curiosidad hasta límites insospechados: ¿cuál es la verdad tangible? ¿Quién ocupa realmente el espacio reservado para el amor en el corazón de Can Yaman? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, la realidad, esa dama esquiva, se presenta a menudo como un tapiz complejo, tejido con hilos que escapan a la simplificación. Si bien es innegable que los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron intensos, persistentes y alimentaron la imaginación de millones, llegando a convencer a muchos de que se trataba de algo más que una simple amistad, la verdad es que nunca existió una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas. Ambos actores, con una habilidad admirable, mantuvieron siempre un perfil extremadamente discreto en lo que respecta a su vida privada. A menudo las especulaciones que difunde la prensa, por más jugosas que parezcan, no siempre logran plasmar la realidad en su totalidad. Lo que sí es irrefutable es que la conexión que se percibía entre ellos en Erkencicus fue de tal magnitud, de tanta fuerza, que encendió la llama de la fantasía de numerosos espectadores, y hasta el día de hoy, un significativo número de seguidores sigue aferrado a la esperanza de que hayan sido pareja en la vida real. Por otro lado, la relación de Can Yaman con Diletta Leotta, aunque cronológicamente más reciente, ha sido, al menos en términos de apariciones públicas y la avalancha de rumores que la rodearon, notablemente más visible, hasta el punto de resultar prácticamente imposible de ignorar. Se publicaron incontables fotografías de ellos juntos, y aunque ambos, con la cautela propia de las figuras públicas, se abstuvieron de emitir declaraciones definitivas y categóricas, la frecuencia de sus encuentros y la naturaleza de las imágenes que salían a la luz sugerían con gran contundencia una conexión genuina y profunda. En Italia, la pareja se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones, se especuló sin descanso sobre posibles planes de boda, sobre un futuro compartido que parecía perfilarse con claridad. Can incluso fue visto visitando a la familia de Diletta, un gesto que en muchas culturas se considera un indicio de seriedad y compromiso. Parecía que esta vez sí estábamos ante una relación sólida, públicamente aceptada, o al menos, una que avanzaba a pasos agigantados hacia esa confirmación. Sin embargo, la vida amorosa de las celebridades, con su intrínseco componente de imprevisibilidad, se asemeja a un laberinto. Y a veces, justo cuando creemos haber encontrado la salida, nos encontramos con un nuevo giro inesperado, un cambio de rumbo que nos deja perplejos. Precisamente en las últimas semanas, hemos sido testigos de ciertas señales, indicios sutiles pero significativos, que sugieren que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta podría haber tomado un camino diferente, o al menos, que las cosas no son tan definitivas o consolidadas como inicialmente se creía. Han comenzado a circular rumores de un posible distanciamiento, de que cada uno de ellos está enfocando sus energías y su trayectoria profesional en direcciones distintas. Diletta Leotta, por su parte, ha estado extraordinariamente activa en su consolidada carrera periodística en Italia, abarcando la cobertura de importantes eventos deportivos que requieren su total dedicación. Can Yaman, por su parte, se encuentra inmerso en proyectos de envergadura internacional, incluyendo una nueva serie de televisión que se rodará en Italia y ambiciosos planes para hacer incursiones en la cuna del cine mundial, Hollywood. El ritmo de vida de ambos, sus apretadas agendas profesionales y las inherentes distancias geográficas que inevitablemente se interponen entre ellos, podrían haber jugado un papel crucial en el desarrollo de su relación. Y como es habitual en estos casos, las redes sociales y los medios de comunicación son los primeros en detectar y amplificar cualquier cambio por mínimo que sea. La ausencia de publicaciones conjuntas, los ocasionales unfollows en Instagram y las declaraciones ambiguas, llenas de eufemismos de sus allegados y círculos cercanos, han avivado nuevamente las especulaciones sobre el estado actual de su romance. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este torbellino de informaciones y especulaciones?
La verdad, mis estimados amigos, es que la vida amorosa de Can Yaman es, en sí misma, una telenovela digna de una producción turca de alto presupuesto, llena de giros argumentales y emociones. Lo que sí está meridianamente claro es que tanto Demet Özdemir como Dilek Leota han sido figuras de considerable importancia en su vida, cada una dejando su huella en momentos distintos. Con Demet vivimos la magia de una conexión en pantalla que nos invitó a soñar con una realidad compartida, aunque esa historia, parece ser, se ha quedado anclada en el ámbito de la fantasía y en los recuerdos de los seguidores más devotos de Erken Cikus. Con Dilekta experimentamos una etapa de mayor visibilidad mediática, un romance que floreció en tierras italianas y que muchos creyeron que era la confirmación definitiva de su estabilidad sentimental. Sin embargo, la vida, con su sabia imprevisibilidad, y el propio transcurrir del tiempo, nos demuestran constantemente que en el terreno del amor, y mucho más en el de las estrellas, todo es inherentemente fluido, dinámico y susceptible de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que sí podemos afirmar con una rotundidad inquebrantable es que Can Yaman sigue siendo, y probablemente seguirá siendo, un enigma fascinante. Un rompecorazones que sabe mantenernos a todos en un estado de perpetua expectación. Ya sea por su innegable talento actoral, su carisma arrollador que cautiva a multitudes, o su intrigante vida personal, se ha consolidado como un personaje que no solo fascina, sino que, sobre todo, genera conversación y debate. Y nosotros, como observadores privilegiados, disfrutamos enormemente de este apasionante juego de pistas, de rumores cuidadosamente hilados, y de la constante e intrigante posibilidad de que la próxima noticia nos sorprenda de una manera inesperada. Lo más importante, y es crucial recordarlo, es que detrás de las cámaras, de los focos y de los titulares, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. En resumen, la verdad que hemos intentado desvelar hoy es que no existe una verdad absoluta y cristalina sobre la pareja actual de Can Yaman. Lo que comenzó como un rumor intenso y apasionado con Demet Özdemir, evolucionó hacia una conexión visible y pública con Dilek Leota, y ahora, las aguas parecen haberse calmado, o quizás están navegando en corrientes diferentes, separadas. Lo que queda inalterable es la incógnita, la expectación que nos mantiene alerta, y la firme seguridad de que Can Yaman continuará siendo un foco inagotable de noticias y comentarios. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos y seguidores. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje intensivo por la enigmática vida amorosa de Can Yaman, un camino lleno de misterios, verdades a medias y esperanzas renovadas. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo, vuestra fidelidad es nuestra mayor recompensa. Ahora me encantaría saber vuestra opinión, vuestros pensamientos más íntimos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creían firmemente que Can y Demet eran pareja en la vida real? ¿Qué impresión les causó la relación de Can con Dilek Leota? Por favor, dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y, sobre todo, debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si este vídeo ha sido de vuestro agrado y les ha parecido tan intrigante como a mí, no duden en dedicarle un generoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean amantes del vibrante mundo del espectáculo, y si, por alguna razón insólita, aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y exclusivas. Nos vemos en nuestro próximo encuentro con más secretos desvelados y más historias fascinantes. Adiós.